más desiertos, menos bosques, derretimiento de glaciares y la contaminación del mar. El calentamiento global no espera. ¿Qué vas a hacer? Sábado Verde. Sigamos buscando respuestas juntos. La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza es la autoridad mundial en cuanto al estado de la naturaleza, la UICN, acaba de hacer un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos, a los mercados y a la sociedad en general para que asuman los límites biofísicos del planeta ante el crecimiento y el modo de desarrollo imperante que promueve la desigualdad social y un uso insostenible de los recursos naturales, poniendo en riesgo la supervivencia de las sociedades humanas y el mundo como lo conocemos hasta ahora. Este comienzo de la declaración es central para poder entender el tiempo en que vivimos y los cambios y transformaciones disruptivas que hacen falta. No aparece esta conversación en los ámbitos públicos con la fortaleza de esta declaración que hace la UICN, que de algún modo oficializa, pero que ya está en muchos ámbitos. Hay que cambiar los sistemas porque la codicia está quemando el planeta, dice el querido Alberto Acosta, economista y político ecuatoriano con quien intentamos ayudarnos a pensar esta mañana. Alberto, buen día, un gusto poder conversar un rato. Muy buenos días. Para mí es la satisfacción de poder repartir algunas reflexiones sobre este tema que sin lugar a dudas merecería una mayor atención a nivel mundial. Es impactante porque ya empieza a aparecer esta necesidad de transformarlo todo y en algunos días antes decías la codicia está quemando el planeta, pero también se incendia por la ignorancia y a mí me parece que eso está bueno pensarlo, la ignorancia desde los sectores que tienen a cargo decisiones, los decisores, los líderes que tiene hoy el planeta, ¿no? Bueno, yo creería que muchas veces esos decisores no son realmente ignorantes, sino que son sobre todo codiciosos. Personas que apuestan a la expansión de la frontera agrícola, por ejemplo, de la frontera ganadera, creyendo que el tema es simplemente producir más alimentos para combatir el hambre en el planeta, cuando bien sabemos que existen suficientes alimentos para todos los habitantes en el planeta. ¿Cuántas personas vivimos en el mundo en la actualidad? Como 7.6 mil millones de personas. Y sufren hambre unas 1.000 millones de personas, pero no es porque faltan alimentos, porque estamos produciendo alimentos para 10.000, 11.000 millones de personas, sino porque se desperdician los alimentos, se desperdician con 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, suficientes para alimentar a 2.000 millones de personas. Hay gente que no tiene dinero para acceder a los alimentos, incluso se da esa situación dramática entre los campesinos que se han tenido que especializar para vender para los mercados y reciben muy poco dinero a cambio de sus productos. Tenemos también una realidad dramática que Brasil, por ejemplo, que es el país donde más cantidad de incendios se han registrado, la semana pasada cerca de 80.000 incendios en Amazonía, es un país que exporta alimentos, es uno de los mayores exportadores de alimentos. ¿Y qué nos dice? Que esos alimentos son fundamentales para detener el hambre en el mundo, pero no es así. Menos de 5% de los productos que exporta Brasil van a países donde realmente existe hambre. El resto van a los países ricos. Como sucede también con la soya argentina, por ejemplo, la soja, como dicen ustedes, sirve para producir proteína vegetal, que sirve para producir proteína animal en los países más ricos. Y no nos olvidemos que gran parte de la alimentación que se vende en el mercado mundial, cereales, están atadas a mercados de futuros, pura especulación. Vendemos cosechas que ni siquiera se han sembrado. Bueno, ahí está un poco, Alberto, el corazón que también queríamos como poder llegar. Este informe que citábamos en el arranque de la Unión Mundial de Naturaleza dice que los gobiernos de todo el continente sudamericano no está priorizando la conservación del patrimonio natural, no está respetando a los pueblos originarios y
es necesario que se descarten actividades económicas insostenibles. Acá uno de los candidatos de la oposición, que posiblemente sea presidente en la Argentina, ha dicho que la salida de Argentina tiene que ver con el agronegocio, tiene que ver con Vaca Muerta, esta explotación de gas y petróleo, y tiene que ver con la ganadería y con la minería. Usted ha sido ministro de Industria en su país. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Este es el buen desarrollo o estamos otra vez en el mal desarrollo? Bueno, yo creo que seguimos en el mal desarrollo. Una pequeña aclaración. Yo fui ministro de Energía y Minas. De Energía y Minas, así es. Energía y Minas. Yo puedo decir que conozco el monstruo desde dentro, porque además hace muchos años fui marketing manager, el gerente de comercialización de la empresa estatal de petróleo. En realidad yo vengo del lado oscuro de la fuerza, yo conozco ese monstruo por dentro. Entonces yo sé que muchas veces hay una mezcla de ignorancia, sí, pero cargado de codicia. Y nuestros gobernantes siguen atrapados en lo que podría decir la maldición de la abundancia. Seguimos creyendo que mientras más productos naturales extraemos y exportamos, vamos a encontrar una respuesta a los problemas. Ya está el mal desarrollo. Para el caso argentino hay estudios fantásticos, pienso en los aportes de Enrique Viale, de María Estela Espampa, del compañero Horacio Machado Arauz, de gente que ha estudiado hasta el cansancio esto, pero se sigue por la misma senda, y una y otra vez todos los países latinoamericanos, en la última época con gobiernos neoliberales o con gobiernos progresistas, apostando por los extractivismos y persiguiendo ese fantasma que es el desarrollo. Esa es una triste realidad de América Latina. No terminamos de entender que esa senda nos va a conducir al no solo a la permanencia en el subdesarrollo, en la miseria y en la pobreza de las grandes masas, sino a una situación dramática a nivel mundial. ¿Hasta cuándo creemos que podemos seguir extrayendo recursos naturales y que la Tierra va a aguantar? Ya estamos viendo que esos límites biofísicos están reclamando. En estas mismas horas en que tenemos ese gravísimo problema en la Amazonía brasileña, sí, en la Amazonía boliviana, porque no se distinguen en esto los gobiernos extractivistas de Bolsonaro y de Evo Morales. En estos mismos momentos que hay incendios también en Paraguay, en Perú, estamos viendo un tremendo huracán en las costas de la Florida en los Estados Unidos. Esos son los efectos del cambio climático. Yo diría que ya no debemos hablar de cambio climático, sino lamentablemente quizás para sensibilizar aún más a la opinión pública de un colapso climático eminente, real. Ya no es simplemente un alza de las temperaturas o una de la caída de las temperaturas, días o lluvias, sino la destrucción del planeta. Ese colapso, Alberto, ese colapso climático tiene que ver, según la evidencia científica que se ha encargado de amplificar Naciones Unidas, con la actividad humana. Es decir, ya casi nadie discute que esto tiene que ver con las actividades del hombre. Queremos hacerte escuchar un minuto nada más de Flavia Brofoni, que es una dirigente juvenil de Argentina, de Extinction Rebellion, que nos hace pensar un poco sobre esto y seguramente podrás aportar algo más. Escuchemos. Nosotros el viernes fuimos a manifestarnos a la Embajada de Brasil y claramente Bolsonaro es un representante que debe ser juzgado por el crimen de ecocidio, pero atrás de este modelo de producción y consumo de recursos están las grandes corporaciones. Los principales compradores de la carne y la soja que se produce en Amazonía son las grandes empresas que también producen en la Argentina, con Cargill a la cabeza, por ponerle un nombre. Y en esto tenemos que ser muy concretos. Tenemos que ser concretos en ponerle nombre y apellido a quiénes son las corporaciones que hoy están promoviendo este sistema. ¿Te animás, Alberto, a seguirle poniendo nombre y apellido a estas corporaciones? Yo creo que, en primer lugar, es muy necesario identificar a todos los responsables con nombres y apellidos. Tendríamos que poner en esa lista, por ejemplo, a las grandes empresas petroleras, las grandes empresas mineras, y ahí la lista es enorme. Habría que poner las grandes empresas que controlan el mundo de los alimentos. Son 10 las empresas en el planeta que controlan el mundo de los alimentos. Y eso tiene que ver siempre con la lógica esta de acumulación del capital. Señala ahí la compañía fundamental. Por eso, desde la sociedad civil, lo que se pretende es
identificar a estos personajes, porque cuando se ponen nombres y apellidos se puede aterrizar, pero no nos debemos olvidar algo fundamental y básico, Sergio, es el hecho de que es un sistema el que también tiene que ser aquí de alguna manera judicializado, tiene que ser acusado, y por eso estamos preparando en el marco del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, constituido ya desde el año 2014 por personas de todos los continentes, una sesión especial en paralelo a la COP que se realiza en Santiago de Chile en diciembre, para juzgar definitivamente a estos personajes, a estas empresas, a estos gobiernos y por supuesto al sistema responsable de lo que está sucediendo. Insisto, al paso que vamos a dejar en situación dramática el planeta a nuestros nietos y a nuestras nietas. Estás escuchando a Alberto Acosta, ex ministro de Energía y Minas del Ecuador. Es un economista y político ecuatoriano de renombre y nos está ayudando a pensar en directo esta mañana. ¿Qué tal, Alberto? Juan Roax te saluda. Juan, muy buenas. Encantado de escucharte. Igualmente, intento seguir el paso de lo que nos estás contando, Alberto. Son muchos los datos por ahí impactantes, ¿no? Ya cuando empezaste a relatar cómo sería la circulación y la producción de alimentos en el planeta, ya ahí medio que nos dejás boyando y nos dejás pensando, ¿no? Existen suficientes alimentos para todos los habitantes en el planeta y sin embargo sufren hambre unas 1.000 millones de personas, dijiste, ¿no? Y más, además, los alimentos que se tiran. Entonces, lo que queda claro es que el cambio que hay que hacer es sistémico, más que sigan avanzando estas fronteras agropecuarias, lo que hay que hacer primero es cambiar esa distribución y llegada a los alimentos. Frente a catástrofes como las que suceden en Amazonas, en el Amazonia, donde el impacto es ambiental, social y económico, ¿qué debiera atenderse primero? Bueno, en este rato lo primerito que habría que hacer es ayudar a apagar esos incendios, frenar esa vorágine provocada, ya hemos dicho varias veces en estos minutos, por la codicia y por la ignorancia y por la ambición y naturalmente por gobiernos irresponsables. Pero Alberto, más allá de poner el parche ahora en el incendio, digo, una vez que se apaga el fuego, ¿cuáles son las políticas que hay que tomar para la región? Lo ideal sería que no se siga ampliando la frontera agrícola a costa de la Amazonía, la frontera ganadera a costa de la Amazonía. Esto no es nuevo. Esta frontera de fuego, esta frontera do fogo, como dirían en Brasil, viene avanzando ya desde ese tiempo atrás del sur. Ya prácticamente se han comido todo el Mato Grosso y ahora están entrando en el corazón de la Amazonía. Eso sucede también en Bolivia. La Chiquitanía está siendo afectada desde hace mucho tiempo atrás. Eso sucede en el Paraguay. El país amazónico más deforestado de todos, que más ha impactado en su territorio, que representa apenas 1% de la Amazonía total, es Ecuador. Que la Amazonía representa para Ecuador un 43% de su territorio nacional. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es parar esta vorágine, permitir que los territorios que han sido quemados se vayan recuperando, y eso va a tomar mucho tiempo. Una tierra que ha sido arrasada por el fuego puede dar cierto tiempo la producción de pastizales, pero hay que entender un asunto fundamental, porque uno dirá, los pastizales son buenos, vamos a tener ganado, vamos a tener las vacas, podemos producir otro tipo de productos importantes para la agricultura. Cuidado, esa es una gran trampa. La riqueza de la Amazonía no está en su subsuelo ni en el suelo, está sobre el suelo. Los árboles alimentan al suelo y no el suelo a los árboles. Es una lógica ecológica diferente, pero para recuperar esa selva va a pasar muchos años hasta tener unos árboles más o menos visibles, que tomará 5 o 10 años, porque no es el árbol que se planta en una plantación, como es un eucalipto, un pino, una teca. No, aquí hay la biodiversidad, que es lo que es potente. Y luego, para tener una selva, van a pasar 100, 200 años, pero en ese lapso, con los incendios, con la destrucción, ya se ha perdido una cantidad enorme de biodiversidad. No nos olvidemos que la Amazonía es una suerte de gran banco genético. Ahí hay más de 10% de la biodiversidad. Hay zonas, como puede ser en el Yasuní, en Ecuador, como puede ser en distintas partes de la Amazonía colombiana o peruana, que son verdaderas arcas de Noé. Ahí se concentran millones de especies, porque nunca se interrumpió la vida desde que existe el planeta. En la época de las grandes glaciaciones, los polos se ampliaron
los casquetes polares crecieron por el sur y por el norte, y solo quedó esta franja que se conoce como la reserva del Pleistoceno. Nunca se interrumpió la vida, y el potencial biológico que existe ahí es enorme, insospechable. Incluso podríamos pensar desde el egoísmo económico cuáles son las cantidades de posibilidades de aprovechamiento que podemos encontrar ahí con el conocimiento profundo de esa realidad. Pero aquí hay un asunto fundamental. No solo es la selva, no solo es ese que dicen el pulmón verde, porque más que pulmón es un lugar donde se está captando una cantidad enorme de CO2, no solo es el gran reservorio de agua, cerca de un quinto del agua en el planeta, un 20% del agua dulce del planeta está en la Amazonía, sino que ahí están muchas de las respuestas concretas a los problemas. Ahí viven millones de personas en total armonía con la naturaleza, los pueblos y nacionalidades indígenas, de quienes tenemos que aprender, pero a quienes les perseguimos, a quienes les legamos su futuro y a quienes les queremos obligar a asumir estilos de vida eminentemente depredadores, en base a la ampliación de los extractivismos, que no solo destruyen, sino que son violentos, eminentemente violentos. Alberto, muchas gracias por esta reflexión con nosotros, y especialmente esta parte final que nos deja la puerta para seguir con nuestros entrevistados en el programa, y que tiene que ver con esos millones de personas que viven ahí y que bien podrían ser custodios de ese tesoro que tiene y que tan bien has descrito que tiene la humanidad. Así que agradecemos... Una sola puntualización, ¿me permites una sola puntualización? ¿Cómo no? No solo son custodios, sino que son para nosotros referentes de cómo comenzar a repensar nuestras vidas, el buen vivir, esa vida en armonía del ser humano consigo mismo, esa vida del ser humano en armonía con los otros seres humanos, porque somos comunidad, no somos un Robinson Crusoe que vive perdido en una isla. No nos olvidemos que este mundo que forza el consumismo, el productivismo, el individualismo está llegando a situaciones aberrantes. Desde enero del año pasado hay un ministerio de la soledad en Inglaterra, pero déjame terminar con la última idea. Somos seres humanos que vivimos en comunidad con otros seres humanos y tenemos que entender que también somos naturaleza. Hay que configurar esta sociedad humana estrechamente vinculada en armonía con la naturaleza. Por eso hablo yo de que los derechos humanos se complementan con los derechos de la naturaleza. La justicia social no es posible si no hay justicia ecológica, y justicia ecológica sin justicia social tampoco es justicia. Esa es la gran tarea del momento, y podemos aprender de esos pueblos indígenas que nos dicen cómo vivir en armonía con una memoria larga que es tremendamente rica. Interesante, y te agradecemos que lo hayas aclarado. Esos pueblos originarios no solo son custodios, sino referencia para todos nosotros. Un gran abrazo desde Buenos Aires. Un abrazo también. Y muy preocupado por la situación económica de ustedes. Les mando un abrazo con mucho más solidaridad que antes. Gracias, lo recibimos afectuosamente también. Alberto Acosta es exministro de Energía y Minas del Ecuador, economista, político reconocido ecuatoriano. Tiene 71 años y una larga trayectoria, como ha mencionado, una claridad para exponer y para ver integralmente esto que, aparece por los incendios. Esos son el gran detonante, pero cuántas cosas nos permiten entender y empezar a aprender desde ese lugar.